el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si le digo a uno, ven, viene, a otro, ve, va, y a mi criado, haz esto, lo hace. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Hoy ustedes y yo en este Evangelio vamos a aprender a aumentar nuestra fe. El centurión no aceptó que Cristo fuera en su casa. El centurión no permitió que el maestro pisara el piso de su hogar. Pero el centurión le dijo, déjame algo importante, déjame algo, dame algo para poder ver tu milagro. Y Jesús dio una palabra. Vamos a ver cuál es el poder de esta palabra. Escucha este evangelio para que juntos lo meditemos. San Mateo capítulo 8 versículos 5 al 11. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos,
voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de comprender este Evangelio, San Mateo, capítulo 8, versículo 11. Mucha gente anda buscando la manera de llevar a Jesús a su casa y no sabe cómo. En este Evangelio vamos a aprender cómo Cristo puede llegar a nuestra casa. Por eso pidámosle al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento para meditar esta palabra. Digamos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es lunes 29 del mes de noviembre. Le damos gracias a Dios en este día por la vida. Le damos gracias a Dios en este día por el encuentro, porque nos permite compartir la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en este día. No podemos oír la palabra de Dios sin tener una enseñanza. Ojalá que este evangelio no sea uno más de los que usted escucha.
Ojalá este evangelio no sea uno más de los que usted oye. Terminé de escuchar el evangelio, voy a escuchar esto, voy a hacer esto, voy a hacer... No. Toma la cosa con calma. Vamos a meditar este evangelio. El oficial romano de hoy nos da una enseñanza muy bonita. Dios a través del oficial romano. Por eso vamos a meditar despacio, calmado. No se apure, no se agite. Primero le voy a aplicar el contexto, qué estaba pasando. Y ya luego les voy a leer este evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 5. Para que usted descubra qué quiere enseñarte Dios en este día. Para que usted descubra a qué nos invita la palabra de Dios en este día. Dios mediante, hoy lunes 6 de la tarde, vamos a tener un encuentro en vivo. Bueno, el lunes pasado no pudimos debido al internet. Este lunes, Dios mediante, sí podremos. Dios mediante y María Santísima a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Ahí los espero para meditar la palabra de Dios. El que quiera y pueda participar, bueno, bienvenido sea. Un saludo a todos los hermanos quienes nos siguen en Facebook, en YouTube. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. No olviden, queridos hermanos, meditar la palabra de Dios. El canal se llama Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, para que usted pueda también apoyarnos dándole un dedito para arriba, dándole un me gusta. Gracias a todos los hermanos en Facebook quienes colocan sus estrellas, que el Señor les bendiga y su donación. Miren, hermanos, el centurión nos da una bonita enseñanza, porque mucha gente dice: bueno, ojalá Cristo estuviera en nuestros tiempos. Ojalá Cristo se me apareciera. Ojalá se me apareciera la Virgen. Ojalá se me apareciera, tuviera alguna aparición. Así yo me convertiría. Ojalá viniera el Papa Francisco a mi casa y me predicara la palabra de Dios. Ojalá viniera, el obispo fulano. Ojalá viniera tal sacerdote a mi hogar. Mire, si él llegara a venir, a tal padre llegara a venir a mi casa, pues yo cambiaría de vida, yo me convertiría. Me llama la atención del centurión, que el centurión le dijo a Jesús que no fuera a su casa. Mientras que muchos de nosotros estamos esperando que Cristo venga a la casa, que Cristo llegue a la familia, que Cristo venga de alguna manera, que traigan a un santo, o que traigan a tal predicador, a tal sacerdote. Mientras que muchos de nosotros estamos esperando a que, nos lleven al sacerdote a la casa para que la bendiga. Padre, ¿y no lo podemos hacer? Claro que sí. Usted cuando puede invite al sacerdote y dele una comidita, invítelo a comer. No se aproveche diciéndole: Padre, confiese, Padre, bendiga, Padre. No, invítelo a comer si lo va a invitar a comer. Claro que sí puede ir. Si su párroco puede ir, pues invítelo. Invítelo, y si no, pues invítame a mí, yo voy. Pero la palabra de Dios hoy dice que el centurión no quiso que Jesús fuera a la casa. El centurión sabía quién era Cristo. El centurión sabía que Jesucristo podía hacerle el milagro. El centurión había escuchado hablar de Cristo porque le mandó a ir. Le dijo al criado: vaya a hablar con Cristo. Y si lo mandó era porque lo conocía, o por lo menos había escuchado de él. Pero cuando Jesús dijo voy, el centurión le manda a decir: no venga. No. A ver, ¿qué tendría el centurión en la casa por lo cual no quiso que fuera Cristo? ¿O qué había en la casa o en la vida del centurión que le impidió que Cristo se acercara? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que el centurión era una persona importante. Lo que sabemos es que el centurión era una persona que le trabajaba al César. Era una persona que tenía soldados a sus órdenes. Era una persona que tenía ejército, tenía en ese tiempo espadas, en ese tiempo tenía cómo luchar, cómo pelear. Era un guerrero, pues, el centurión. Y tenía el centurión a lo mejor no una vida muy digna, no una vida muy acorde. A lo mejor había matado a muchos, a lo mejor había hecho sufrir al pueblo, a lo mejor llevaba una vida chueca y torcida. Pero tenía que vivir de esa manera porque le servía al emperador, le servía al César, le servía al rey, le servía al pueblo. Y tenía que obedecer leyes.
Pero lo que más me llama la atención de este evangelio, y quiero compartirlo con ustedes, que el centurión le dijo a Jesús: no venga a mi casa. Mientras que ustedes y yo, si en algún momento tuviéramos una revelación, un sueño, si en algún momento tuviéramos una visita de Cristo, la aceptaríamos con los brazos abiertos, con emoción, con alegría, con entusiasmo, con felicidad. Aquel centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. No venga para acá. No pases a... Oye, ¿por qué aquel hombre se opuso a que Cristo llegara a su casa? Porque la palabra de Dios hoy nos quiere dar una enseñanza. Porque la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar que ustedes y yo no podemos quedarnos en el aparato. Que ustedes y yo no podemos quedarnos con lo superfluo. Que ustedes y yo no podemos quedarnos con las apariencias. Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor no se nos va a aparecer a todos, a menos que venga, que sea la parucía, la segunda venida, todo ojo lo verá. Que el Señor Jesucristo no va a llegar a su casa a decirle las cosas. Que Jesús no va a llegar a su hogar a reclamarle, a reprocharle, a regañarlo, a ver qué hay en su casa y qué no hay. ¡No! La palabra de Dios nos enseña que hay algo más profundo, que Jesús vaya a la casa, algo muy importante, algo a lo que no le hemos dado importancia y hoy debemos aprender a darle importancia. Cuando el centurión supo que Jesús iba a su casa, se negó. Pero el centurión trae la enseñanza, y la enseñanza del centurión es: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, repito, pero una palabra tuya, ¿una qué? Palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanar a mi criado. Mire, esas palabritas tan hermosas y tan lindas del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11, nosotros las repetimos en algún momento de la misa, ¿se acuerda? En un momento terminado de la Eucaristía, ustedes y yo decimos esto. A ver, si alguno sabe, escríbanlo en los comentarios. ¿Cuál es el momento de la misa en que todo el pueblo dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? ¿Se acuerdan? A ver, si alguno sabe en qué momento de la misa se dicen estas palabras, escríbalo en los comentarios. La misa es bíblica. La misa, la Eucaristía es bíblica. Y ahí hay una parte de la Eucaristía que está en las Sagradas Escrituras. Por eso hacemos la Santa Misa. Muy bien. En el momento después de cantar el Cordero, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y dice: hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. El centurión nos enseña que aunque Cristo no se nos va a aparecer, que aunque Cristo no lo podemos tener en la hostia consagrada en la casa porque no está bien, y si alguna persona que está escuchando el Evangelio del día tiene a Jesucristo allá en una custodia en su casa, o tiene a Jesucristo allá en su casa en un sagrario, a menos que se esté remodelando la iglesia y el sacerdote le haya pedido el favor de que lo lleve un momento porque se está arreglando la iglesia, aquella persona que tenga la Sagrada Comunión no debe tenerlo en su casa. Me llama la atención del centurión que nos muestra a nosotros que no íbamos a tener a Cristo, que Cristo iba a morir y no lo íbamos a ver. A nosotros que no íbamos a tener un contacto de amistad, así como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, como lo tuvo Santiago, presente, vivo. Solamente en la Eucaristía se quedó para que los cristianos le adoren. Solamente en la Eucaristía se quedó para, como dice San Lucas capítulo 24, en los discípulos de Emaús, entró para quedarse con ellos y nunca salió y se quedó en la Eucaristía. Que podemos ir a la iglesia a encontrarnos con Cristo.
Para que ustedes y yo tuviéramos fe, para que ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con Cristo de alguna manera, aparte de la oración, para que ustedes y yo creyéramos en la presencia de Cristo en nuestro hogar y se hiciera presente el Señor en nuestra casa sin visitarnos. El centurión dice: una sola palabra tuya bastará para sanar a mi criado, bastará para sanarme. La presencia de Jesucristo en nuestro hogar se realiza cuando ustedes y yo le damos importancia a una sola palabra de Cristo. En español, cuando leemos la Biblia. Mejor dicho, cuando usted lee la palabra de Dios, no solamente la tiene en su casa. Ahora date cuenta cuánto ha sido el tiempo perdido en tu vida teniendo la palabra de Dios y no leyéndola. El centurión nos quiere enseñar en este día que la palabra de Jesucristo es tan importante, tan sagrada y tan sublime y grande como su presencia. La gente quería llevarse a Jesús a la casa. La gente quería invitar a Jesús. La gente amaba a Jesús y anhelaba y deseaba, y era su sueño que Jesús les acompañara. La gente cuando miraba a Jesús se alegraba. 5,000 hombres escuchando la palabra de Dios. ¿Cuándo se ve eso? Yo no sé cuántas personas les decían. 72 discípulos tenía, 12 apóstoles. Tenía muchos seguidores, tanto, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, crecía, iba en aumento el número de los cristianos. Jesús en vida tuvo muchas personas que lo seguían, que lo acompañaban, y todos ellos estaban ansiosos porque Cristo fuera a visitarles a la casa. Y cuando Jesús dijo: voy donde el centurión dijo: no vengas, no vengas. Tan solo di una palabra tuya y mi criado se sanará. Qué hermoso es este evangelio, como todos los evangelios. ¿Será que esta palabra te está enseñando algo? Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5. ¿Será que te quiere decir algo Dios en este día? Mucha gente, muchas personas andan erradas en la vida. Andan equivocadas diciendo: yo tuve un sueño, yo tuve una aparición, ojalá Dios me revelara, me manifestara, se me apareciera, ojalá la Virgen se me apareciera y me dijera, así como a Juan Diego: no. La presencia real de Jesucristo en nuestro hogar va a ser a través de una sola palabra de Cristo. A través de una sola palabra del Señor. Ahora date cuenta cuánto tiempo has perdido al tener la Biblia y no leerla. Ahora date cuenta cuánto tiempo has perdido al tener las Sagradas Escrituras en casa y no leerla. Ahora date cuenta cuánto tiempo has perdido porque tú no has querido leer las Sagradas Escrituras. Tan solo di una palabra tuya y mi criado sanará. Miren, y Jesucristo dice: náguara, en Israel jamás había encontrado una fe tan grande. Jesús no se puso bravo cuando el centurión no le abrió la puerta de su casa, porque literal él no le abrió la puerta de su casa. Cuando el centurión le cerró la puerta, le dijo: no, ¿cómo se le ocurre que va a venir el Señor? A mí me da pena. Cuando el centurión a lo mejor quería ocultar algo que tenía en su casa, le daba vergüenza que Cristo le fuera a descubrir su marramucia de vida que llevaba, la vida tan puerca que llevaba en destruir, en acabar a la gente. Cuando el centurión, escuchen bien, cuando el centurión se dio cuenta que Jesús iba a ir, dijo: no, solo que diga una palabra y mi criado se sanará. Y Jesús llegó a decir de aquel centurión: yo no he encontrado una fe tan grande. Jesús no se puso bravo, Jesús no se molestó. Jesús más bien dice que la persona que cree en la palabra de Cristo,
que la persona que cree en el poder de su palabra, que la persona que cree en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y lee aquello, tiene una fe grande, 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 tan grande como ningún israelita, como ninguno en su patria, en su familia, en su hogar. ¿Qué te está enseñando la palabra de Dios en este día? Ustedes y yo queremos tener fe. Ustedes y yo queremos aumentar nuestra fe. Y a veces la gente dice, ¿cómo aumento la fe, Padre? Dígame una receta, dígame una manera. ¿Cómo hago yo para que mi fe crezca, para tener una fe grande? Solo se logra la fe grande con la palabra de Jesucristo. Y Jesús dice, ni ningún israelita he hallado una fe grande. Cristo nos da una lección en el Evangelio. Se fuera puesto bravo Jesús, se fuera enojado, delicadito, no me dejó entrar a su casa, yo iba para allá, pues no le hago el milagro, pues no lo ayudo. Cuando usted tenga dudas, cómo aumentar su fe, cómo hacerla crecer, cómo sea tu fe grande, bastante grande, pues lee la Biblia y te darás cuenta lo grande que va a ser tu fe. Escucha la palabra de Cristo y se va a dar cuenta lo grande que es su fe. Miren, y para la muestra un botón. ¿Cuántas personas que no escuchaban el evangelio del día vivían en concubinato? Muchas. Ahora, ¿cuántas personas que escuchan el evangelio del día donde se le predica la palabra de Dios se han casado? Bastantes. ¿Cuántas personas que no escuchaban el evangelio del día nunca habían oído a un sacerdote decirles que hagan el pesebre? Ahora díganme ustedes, ¿cuántas personas escuchando la predicación de la palabra de Dios empezaron a hacer su nacimiento en la casa? No solamente por hacerlo, sino para hacer oración. ¿Cuántas personas no rezaban el Santo Rosario antes de escuchar el evangelio? Muchas. Ahora, ¿cuántas personas están rezando el Santo Rosario? ¿Ve que la fe va aumentando? En la medida en que ustedes y yo vamos leyendo la palabra de Dios, vamos meditando, vamos escuchando el evangelio del día, nuestra fe va creciendo, nuestra fe se va fortaleciendo. El día en que el centurión llegó a decirle a Jesús, solo una palabra tuya di, mi criado sanará, Jesús le dijo, esa es la fe más grande que una persona puede tener. La fe del ser humano va a crecer en la medida en que ustedes y yo le prestemos atención a la palabra de Dios, en que ustedes y yo leamos la Biblia, en que ustedes y yo escudriñemos las Escrituras. La fe de nosotros va a disminuir en la medida en que dejemos allá la Biblia abierta en el Salmo 23. Allá la Biblia abierta en el Salmo 91. Allá tengo la Biblia abierta allá en Isaías. Pero usted la lee, ¿no? ¿Qué tipo de fe tienes? Tú eres un católico chimbín, un católico pirata. ¿Cuántas personas no han hecho la primera comunión? No han bautizado a sus hijos. Ahora van a la Santa Misa. ¿Cuántos de ustedes no están viendo lo que Dios está haciendo en su hogar y en su familia? Si a diario me llaman para decirme gracias, Padre. Si a diario me llaman y me escriben mensajes para decirme, Padre, desde que empecé a escuchar la palabra de Dios en el evangelio del día, mi vida cambió, mi familia ha cambiado, ha mejorado. Ahora rezamos en familia, ahora vamos los domingos a misa. Hasta los domingos trabajaba mi esposo. Ahora dejó de trabajar los domingos y está yendo conmigo a la Eucaristía. Muchos han cambiado y han aumentado su fe gracias al poder de la palabra de Dios. Muchos han dejado una fe enana, chiquita, pequeña, efímera, porque ni siquiera leen la Biblia. Por eso, la invitación de este día del centurión, no crean que despreció la presencia de Jesús en su casa por decir no venga. El centurión no aceptó la presencia de Cristo en su casa para enseñarnos a nosotros que no íbamos a tener a Jesús en la casa, cómo aumentar nuestra fe. Imagínense a Jesús visitando todos los hogares del mundo entero. Imagínense a Jesús visitando tantísimos millones de personas que existimos. ¿No acabaría? ¿No terminaría? Y por eso el centurión nos muestra la clave para que Jesús nos visite. El centurión nos muestra la clave para que Jesús venga a nuestro hogar. Tan solo di una palabra tuya y mi criado se va a sanar. Presten atención al Evangelio hoy de San Mateo capítulo 8, versículo 5 y siguiente.
oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. El oficial no invitó a Jesús a la casa. El oficial le habló a Jesús de aquel hombre que era su criado y que estaba enfermo. Y Jesús se autoinvitó, dijo: me voy para allá a curarlo. El oficial no le dijo: venga, acompáñeme. El oficial no le dijo a Jesús, así como le dijeron en las bodas: Jesús fue invitado en San Juan capítulo 2 y Jesús fue invitado a la boda. No. El oficial le habló del criado y Jesús dijo: yo voy a ir a curarlo. Voy a acercarme hasta allá. Un oficial, un soldado, una persona del gobierno, del emperador, asesino, mataba. Era una persona, allá eran con espadas, allá los enemigos no metían en la cárcel solamente, se mataban. Era una persona que no era muy honesta, a lo mejor en su vida, no era el mejor portado, no era pan blandito, pues. Y le dijo: voy a curarlo. El oficial sintió vergüenza. El oficial sintió pena. El oficial no es que haya despreciado a Jesús. Se ve, pero no es que haya corrido a Jesús, no es que no lo haya aceptado. El oficial se dio cuenta de su vida en un instante, cómo la llevaba, quién era. Y miren lo que dijo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra tuya, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ven, él va, a otro ven, él viene, y a mi criado haz esto y lo hace. El oficial se justificó diciéndole: no es que yo no quiera que vayas a mi casa, yo lo que quiero es que con el poder de tu palabra, porque aquí yo he escuchado cosas lindas de ti, porque aquí yo he escuchado cosas hermosas, porque aquí yo he escuchado que usted sana, que usted libera. Imagínense cuánta información habría tenido aquel oficial que ni se le acercaba a Cristo. Porque lo que yo he oído es que usted es poderoso y puede hacer obras grandes. Tan solo di una palabra y mi criado sanará. Porque yo soy jefe y mi palabra, lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que sale de mi boca tiene poder. Tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno ve, esa palabra se cumple, es poderosa, ese se va. Y cuando a uno le digo ven, tiene que venir, mi palabra tiene poder, mi palabra tiene peso. Y yo no necesito de ir hasta allá. El oficial solamente mandaba una razón. Con un subalterno, vaya a tal pelotón, a tal grupo y dígale que hagan esto. Lo dijo el oficial, listo, se iba y se cumplía la orden. Y va y le dice a aquellas personas que se retiren, hagan aquello, lo hacían. Y va y le dice a aquel que ataque y lo hacía. Y él tenía uno superior que también le daba órdenes. No es como ahorita que existen los teléfonos y ahorita cualquiera llama a otro y le dice esto o aquello. No, el oficial dice: yo vivo bajo disciplina y mi palabra tiene poder. Yo no necesito de estar presente, yo no necesito de ir. Mi palabra tiene poder. Y cuando el oficial le dijo a Jesús que no fuera a la casa, pero le dijo que la palabra tenía poder, Jesús dijo, impresionado, llegó a decir, al oír aquellas palabras, Jesús se admiró. Miren la palabra que emplea el Evangelio. Se admiró, se sorprendió, abrió los ojos, se conmovió, dijo: Naguará, en verdad este hombre es un hombre de fe. Para admirar a Jesús, ¿quién iba a admirarlo? Jesús tuvo compasión de la viuda que iba a enterrar a su hijo, la viuda de Naín. Jesús lloró, expresó un sentimiento ante la muerte de Lázaro.
Jesús se conmovió ante la gente que andaban como ovejas sin pastor. Y aquí dice el Evangelio, Jesús se admiró. Mire, escuchen bien la palabra, admiró. Jesús se admira de la persona que cree en el poder de su palabra. Jesús se admira en el cristiano que lee la Biblia. Jesús se admira en el cristiano que tiene tiempo para Dios, que medita las Sagradas Escrituras. Jesús se admira de la persona que está escuchando este evangelio donde se predica la palabra. ¿Usted quiere ser digno de admiración de Jesucristo? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser digno de admiración de Jesucristo? Lea la palabra. ¿Usted quiere ser digno de admiración de Jesucristo? Escudriñe las Sagradas Escrituras. La admiración de Jesucristo está sobre la persona que tiene fe en el poder de la palabra. Y llega a exclamar Jesús y le dijo a los que le seguían: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. San Mateo capítulo 8 versículo 5. La fe más grande que Jesús encontró fue la fe del centurión, que llegó a decir: yo tengo soldados a mis órdenes y mi palabra es poderosa, porque a uno le digo ve y va, a otro ven y viene. Solo di una palabra y mi criado sanará. Y Jesús hizo el milagro. Y Jesús curó a aquella persona. Y Jesús obtuvo la sanación por la fe de aquel hombre. El poder que tiene la palabra de Dios es muy grande, pero la lectura que hacemos de ella es muy poca. La grandeza de fe que podemos alcanzar leyendo la Biblia es inmensa, pero la pereza y flojera y apatía que tenemos nosotros para leer la Sagrada Escritura es más grande. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender. No es que el emperador, el soldado corrió a Jesús y lo sacó. El soldado nos quiere enseñar a nosotros que aún siendo pagano, que aún no creyendo, que aún siendo una persona atea, si empieza a leer la Biblia, su fe va a empezar a aumentar, va a empezar a crecer. Muchos católicos han perdido la fe, dicen ellos. Muchos católicos han dejado su fe por no leer las Sagradas Escrituras. Que esta palabra de Dios nos anime a leer la Santa Biblia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.